De nuestro Dios nuevamente a un estudio más de la palabra del Señor. En esta ocasión vamos a iniciar el estudio bíblico a la epístola del apóstol Pablo a Tito, que también está considerada esta carta como una carta también pastoral, ¿verdad? Es una carta dirigida a un líder de aquel tiempo, pero que también, como lo ratificamos en el estudio de las cartas a Timoteo, también son cartas que nos sirven a nosotros los creyentes para tener un conocimiento de cómo debe de vivir la iglesia y cómo cada creyente debe de manifestarse como hijo de Dios. Porque muchos se enfocan, eso fue solo para Tito, en ninguna manera. La palabra de Dios también tiene siempre algo que decirnos a nosotros en este tiempo y en este momento, ¿verdad? Aunque sea de hace mucho tiempo que fue escrita, hay una palabra que Dios también quiere revelarnos a nosotros. Los primeros versículos de todas las cartas, en su mayoría, siempre son un saludo, para dar a entender que en sí eran unas cartas, ¿verdad? Toda carta hasta el día de hoy tiene un saludo, ¿verdad? Saludo a mi hermano con todo. Así, de igual forma como fue redactada la carta de Timoteo, también va a ser esa misma introducción en la carta a Tito. Por eso dice Pablo, siervo de Dios. Siempre la firma del apóstol Pablo en sus escritos se toma como un siervo de nuestro Señor Jesucristo. No lo hace con un fin de envanecerse o de creérselo, ¿verdad? O con arrogancia en ninguna manera, sino que lo utiliza para dar a entender que quien le ha enviado a él y le ha concedido este privilegio es Dios, que no nació de él, sino que nació en el corazón de Dios el escrito para que aquellos siervos pudiesen conocer cuál era la forma, cómo debería de conducirse la iglesia, cuáles deberían de ser las cualidades de los siervos a los que ellos iban a tomar como diáconos, como obispos. Eso mismo va a recomendar aquí, pero no lo dice con el fin de que algunos pueden pensar el apóstol era arrogante y se ponía siervo él, ¿verdad? No, incluso la palabra siervo es traducido esclavo. Lo que está diciendo, yo solo soy un servidor de Dios. Ese servidor de Dios lo que quiere es manifestar la voluntad de Dios. Por eso dice siervo de Dios y apóstol. La palabra apóstol lo hemos explicado muchas veces. Quiere decir enviado. Alguien que ha sido encomendado para una comisión. En aquel tiempo los apóstoles eran aquellos que tenían otra identidad. Habían sido testigos oculares de los milagros o del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque Pablo no anduvo con él, sí fue contemporáneo de nuestro Señor Jesucristo. Y fue Él quien ya le llamó, fue Él quien le concedió este privilegio y fue a Él el que se le encomendó que fuese a los gentiles y delante de los reyes a predicar el Evangelio. Por eso Él escribe esta carta con ese sello que siempre les pone en su saludo, ¿verdad? Conforme a la fe. ¿Qué quiere decir? Lo que va a hablar no es conforme a lo que él cree o quiere, sino dice conforme a la fe de quién, de los escogidos de Dios. Esa palabra es como dando a entender los santos, los que Dios les dio el privilegio de que fuesen llamados y escogidos para Él. ¿Qué más dice? Conforme a los escogidos, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Solamente el temor a Dios es la única forma como Dios se revela al hombre, como Dios está manifestándose en este tiempo. Si usted se llama, se dice ser creyente, ese temor a Dios es la piedad que nosotros predicamos. Ese temor a Dios es la piedad que vamos a manifestar. Ese va a ser el testimonio de nuestro diario vivir. No nos van a conocer porque entramos a un recinto que dice iglesia, sino por cómo nos conducimos. Nos conducimos piadosamente, nos conducimos bajo la voluntad de Dios. Y una de las recomendaciones que hace en esta carta el apóstol, uno es las cualidades que deben de tener los ministros, otro es que siempre debe de predicarse la sana doctrina, la verdad de la doctrina de la palabra de Dios, y un tercer último encargo es que esa verdad sea manifestada a través de obras, a través de cómo nos conducimos. Hace énfasis en esas tres cosas. Continuamos con el saludo, dice 2.
en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente. Qué lindo es esto, ¿sí? ¿Cuántos tenemos esperanza de la vida eterna? ¿Cuántos nos hemos tomado de esa palabra? ¿Y quién se inventó o de dónde nació la esperanza de la vida eterna? ¿Del apóstol Pablo? ¿De nosotros los pastores? ¿De la iglesia en sí? No, ese fue un plan divino que lo estableció Dios para usted y para mí, según el versículo 2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, oigan, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Era un plan divino que nació en el corazón de Dios. El que usted estuviera aquí nació en el corazón de Dios. El que usted anduviese diciendo: yo soy hijo de Dios, yo creo en Jesucristo como el único Señor, el Rey de Reyes, y que Él ha dado su vida por mí, y que a través de ese sacrificio yo tengo esperanza de vida eterna. Ese plan nació en el corazón de Dios. Él es el que lo estableció, lo prometió, por lo cual, si lo prometió, que dice el versículo, hay algo que debemos de resaltar: que no miente. O sea, Él no es político. Él no va a prometer algo que solo para engañarlo y para atraerlo. El problema del por qué la gente no le sigue muchas veces es porque, como no lo ve materializado, la gente no lo cree, pierde la fe. Entonces la gente dice: la vida eterna, yo hambre tengo ahorita, dice la gente. La gente quiere satisfacer su deseo temporal. La vida eterna no es nada de este mundo. Usted y yo tenemos una vida eterna garantizada en el Señor Jesucristo, desde ya. Pero como no la estamos visualizando, ¿verdad? No vemos el reino de los cielos manifestarse como quisiéramos, la gente pierde la fe. Pero quien lo ha llamado, quien lo ha anunciado, es Dios. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Creerlo. ¿Por qué? Porque Él lo prometió, y si Él lo prometió, Él no miente. En Él no hay mentira, porque Él es la verdad. De eso está hablando el versículo 2, cuando dice que no miente. Prometió. ¿Cuándo lo prometió? Desde antes del principio de los siglos. Ahora el versículo 3. ¿Y cómo nosotros lo conocemos? Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. O sea, a través de la predicación se está manifestando este propósito, que es lo que hacemos hasta el día de hoy. ¿Cómo la gente puede conocer de la vida eterna? ¿Se lo van a enseñar en la universidad? ¿Se lo van a enseñar en algún seminario que establezcan los hombres de este tiempo? No. Solo a través de la predicación de la palabra. Solamente así el hombre va a conocer de la vida eterna. Solamente así el hombre va a tener esperanza. Solamente oyendo, ¿qué? Palabra de Dios. Por eso dice en otra carta: la fe viene por el oír. ¿El oír qué? Palabra de Dios. Y bendito Dios que hablábamos de este tema. Tocamos un punto ahí antes de empezar. Entonces, cuando yo no oigo palabra de Dios, entonces no tengo fe. Porque ¿qué estoy oyendo? Estoy oyendo cosas terrenales, estoy oyendo argumentos humanos, y esos argumentos humanos van haciendo en mí que si yo tenía fe, la fe vaya menguando, porque no estoy oyendo palabra de Dios, no estoy alimentándome. Por eso la gente es sin fe. Usted le habla, sabe que Dios le ha prometido vida eterna, y eso creo. No saben de eso, no creen de eso, no lo han oído. ¿Por qué no lo han oído? Como dice Romano, porque no se les ha predicado. Y usted y yo somos llamados a predicar eso. Cuando la gente entonces no escucha palabra de Dios, por esa razón no tiene fe. Por esa razón solo habla de lo terrenal, solo habla de lo temporal, solo habla de los problemas, de las dificultades de esta vida, y si me muero ahí se termina todo. No tienen fe de la vida eterna. No han oído palabra de Dios. No han oído la predicación. ¿Usted cree en la vida eterna? ¿Creemos en la vida eterna? ¿Creemos en el reino de los cielos? ¿Creemos que Jesucristo se ha de manifestar? Claro que sí. ¿Por qué? Porque lo hemos oído a través de la palabra de Dios. ¿Cuándo lo creyó? Cuando oyó la palabra de Dios. Y de esa forma es que se manifiesta.
De esa forma es que la gente lo conoce. Lo está diciendo el versículo 3, que a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por un mandato de Dios, nuestro Salvador. A Tito, a él es dirigida la carta. Verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios, Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Termina el saludo y ahora va a meterle diente, como podemos nosotros entender, qué es lo que quiere, cuál es la situación, el punto del por qué le escribe. Ese lo encontramos en el versículo 5. Y ahí vamos a iniciar en sí el estudio del contenido de la carta. Por esta causa, o sea, la razón quiere decir, la razón por la cual yo te dejé en Creta, le dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente. Yo te dejé allí y ahora te escribo que esa fue la razón por la cual te dejé. Al parecer, en Creta se había fundado una iglesia. Pablo decide dejar ahí a Tito, porque ya era necesario que allí se ordenara esa iglesia. Y le va a dar todas las instrucciones que se necesita para ello. Las deficiencias en la iglesia son muchas. Una de ellas es la falta de ancianos, la falta de diáconos. Es una deficiencia. Otra deficiencia es que no haya una sana doctrina. Otra deficiencia es que la iglesia misma, por estas causas, por consecuencia da un mal testimonio y la obra de Dios no se ve manifestada. Esas son deficiencias. Y por eso le dice, para que corrigieses lo deficiente y, segundo, establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Creta es una isla. Y le dice, allá hay necesidad que pongas ancianos, que vayas por las ciudades donde hay una iglesia y establezcas allí esos ancianos. Luego en el versículo 6, del 6 al versículo 8 al 9, hasta el 9, esas son características o cualidades que deben de existir en estos ancianos en los cuales se les va a depositar esta confianza. Esas ya las estudiamos en Timoteo. Las vamos a repetir, algunas de ellas. Dice el versículo 6, el que fuere irreprensible de una sola mujer, la forma como se lo escribe es diferente, pero al final es el mismo requisito que se le escribió a Timoteo en su primera carta. Cuando le dice, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. 2. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Cuando el obispo no cumple algunas cualidades, se vuelve un ministro con deficiencia o un ministro en el cual no da credibilidad de lo que predica. Esas son las razones por las que le establece él estos requisitos. Mira, le dice, si vas a poner a un anciano, también tienes que tener el cuidado de saber qué tipo de anciano vas a poner. Y ese es el problema que tenemos hasta el día de hoy en la iglesia. Ponemos a cualquiera. Al tiempo nos damos cuenta, había deficiencia. Y la gente allá en la calle, ¿qué dice? El que han puesto de diácono, vive en adulterio, tiene hijos por allá, o el que ese que recoge la ofrenda, no, pero los hijos de ese son unos grandes borrachos. ¿Es deficiencia o no? Parece ser que desde aquel tiempo se había establecido un patrón de requisitos, de cualidades que teníamos que tener nosotros, los llamados ancianos, pastores o ministros, como la Biblia le llama. Cuando no se cumplen estas características, estas cualidades, se da un mal testimonio. Y hasta el día de hoy.
Si hay problema matrimonial en cualquiera de los que son llamados a ser líderes en la iglesia, se siente aquella deficiencia, afecta el testimonio. Usted va a predicar y lo primero que le dicen, allí tienen el que predica. No, el que predica arrastra a la mujer del pelo, va que es una deficiencia. Por no darte entendiste, ya termina diciendo y dice, usted ponga la mirada en el Señor Jesucristo, sí, pero también en los hechos que nosotros manifestamos. La gente, aunque nosotros le digamos, mire a Cristo, siempre va a querer ver en nosotros el testimonio que Cristo ha hecho en nosotros. Que tiene que ser como escogidos, como decía en los primeros versículos en el saludo, como elegidos de Dios. Tiene que haber una separación, tiene que haber una diferencia entre la vida práctica de un creyente y la vida práctica de una persona que no conoce a Dios. ¿Ha visto usted que la gente critica entre los pecadores? Se critican entre los pecadores. Cuando uno no se critica. O usted ve que uno por un adúltero corrige a otro adúltero. Yo recuerdo de una pelea que tuvieron unos dos locos que estuvieron a decir, yo he tenido tantas mujeres, sí, pero yo te gano, le dijeron. Pues no se estaban corrigiendo, ¿verdad? O se estaban corrigiendo. Pero ¿qué tal si sale el pastor? Yo también tengo tantas. Oh, Jesús, papá, que ya no hay el por qué debemos de ser iguales. Tiene que haber una diferencia, tiene que haber un cambio, una transformación que haya hecho el que la predicación, la palabra de Dios debe de haberme sido primero predicada, yo debo haberla creído y si la he creído, debo de haber sido transformado en una nueva criatura. Y máxime si voy a tener un privilegio, máximo si voy a tener el privilegio de ser anciano, obispo o lo que se me conceda según la voluntad de Dios. Hasta el día de hoy son las deficiencias que hay en la iglesia. Y cuando me refiero a la iglesia, no como la iglesia local, general. Usted puede ver las iglesias llenas, pero cuando se les ve las cualidades a los ministros, a los ancianos, a los diáconos que están establecidos en esa iglesia, la gente dice, de esa iglesia no voy, el diácono que esté ahí, tal cosa hizo. Es vergonzoso cuando usted y yo andamos predicando y nos dicen esas cosas. Ay, a la gente que dice y se agarra. Ya ve, esto es solo para mí, no, para todo creyente. Porque a veces no es tampoco el que está máximo para nosotros sí, es de mayor exigencia, porque debemos de ser el ejemplo. Y eso es lo que menos damos. Me pongo yo como primer ejemplo, soy el que da más mal testimonio. Cuando usted anda evangelizando, ¿a quién le van a decir? Eso es pastor y tal cosa. Entonces, ¿y la iglesia cómo queda? No, la iglesia también tiene que dar un buen testimonio. Está llamada porque tiene una comunión con Dios. Ha sido escogida, ha sido elegida. Se le ha predicado y se cree que ha oído la palabra de Dios. Y al haber oído la palabra de Dios, la creyó y también tuvo que haber nacido de nuevo y haberse manifestado ya como hijo de Dios que es. Versículos duros, cualidades duras, pero necesarias porque están establecidas ahí. 6. El que fuere irreprensible, ya lo leímos, marido de una sola mujer, tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución, que no haya habido problemas, ¿verdad? Ni de rebeldía. Que Dios tenga misericordia. Que Dios tenga misericordia. Hoy vienen. Yo no sé si cuando tengan 20 años, papá ya no me mandaste. Baja el testimonio de Dios. ¿Y qué haría usted? Que Dios tenga misericordia de mí. Me voy a quedar aquí en la casa y ¿quién trabaja acá? Aquí me voy a echar un puro de marihuana. Pues, ¿qué me va a decir? Le voy a tener que decir, ¿verdad? Porque que mire yo saliendo y empieza a salir, está cocinando el hijo del pastor, está cocinando su puro de marihuana. ¿Qué autoridad voy a tener? Esos padres que dejan a sus hijos en sus casas y allá están los bichos instruidos por el teléfono y el mío también así.
va a quedar en deficiencia. Dice el 7. La razón por la que debe de ser el ministro ahí, así dice el 7, porque es necesario, menester, que el obispo o sea, que no haya nada que le pueda machacar, en lo cual pueda ser reprendido, quiere decir irreprensible. Que dé un testimonio como administrador de Dios. ¿Qué es lo que administra el creyente? En otra ocasión, si no me equivoco, una carta dice como que si Dios rogase por nosotros. ¿Qué andamos publicando nosotros con nuestra vida? Nosotros decimos que somos hijos de Dios. ¿Cuántos decimos ser hijos de Dios? ¿Nos consideramos hijos de Dios? Entonces, ¿qué andamos manifestando? ¿Qué andamos cuando yo estoy caminando? ¿Qué estoy dando a entender? ¿Que soy qué? Hijo de Dios. Hermano, ¿y por qué habla tanto de...? Bueno, le voy a avanzar cuál es la razón por la que el apóstol Pablo lleva eso. Versículo último, 16. Ya que voy a terminar el estudio. Es porque es un peligro que suceda esto en nosotros. ¿Qué dice el versículo 16? ¿Alguien lo lee en voz alta? Profesan conocer a Dios, pero con los hechos, ¿qué pasa? No tienen identidad con sus hechos. Y aunque solo era para los ministros, también para el creyente. Si hay muchos creyentes que vienen a la iglesia, va a la congregación. Yo me congrego en la iglesia, orgullosos de la gran organización a la que ellos pertenecen, hermanos. Pero a la hora de manifestarse, a la hora de dar testimonio de ser hijo de Dios, profesan. Quiere decir hablan, quiere decir dicen, quiere decir confiesan ser hijos de Dios. Pero con sus hechos, ¿qué pasa? Soy un completo ateo. Y lo peor es que estoy siendo un ateo práctico. ¿Qué quiere decir? Que la vida que llevo es una vida de un ateo. Una vida de alguien que no conoce a Dios. El hecho está manifestando lo que soy en sí. Lo que yo ando haciendo, eso está revelando lo que yo tengo en mi corazón, como dijo Jesús, ¿verdad? Que no era lo de afuera lo que contaminaba al hombre, sino lo que emanaba, lo que salía de adentro de su corazón. Lo que yo digo, eso es lo que yo soy, según lo que dijo Jesucristo. Lo que sale de mi corazón. Porque ¿qué salía del corazón? Vamos a ver, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. ¿Se recuerdan de esa lista de pecados? Que eso no es el apóstol Pablo, sino nuestro Señor Jesucristo, que está diciendo que ¿de dónde nacían? Del corazón. Y se manifestaban. El odio, el rencor, la mentira, el homicidio, eso se manifiesta. Cuando yo estoy manifestando estas cosas, entonces yo puedo decir, voy a la iglesia, yo puedo decir, ya me puedo la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis, y la he leído 2, 3 veces, y sé a dónde está el hecho histórico, sé a dónde está el hecho profético, sé a dónde está la vida de Jesús, sé a dónde está, hasta puedo conocer escatología. Y me puedo ver, hasta puedo enseñar, hermano, las 70 semanas de Daniel y explicarlas bien, pero a la hora de vivir allá en el mundo, ¿qué estoy manifestando con mis hechos? Que lo que yo digo no lo soy. Es al revés. Por esa razón le dice en el versículo 7, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Yo me digo ser cristiano, debo de vivir como cristiano. Yo he sido reprendido por mucha gente y me alegro por eso. Me alegro por eso. Hay un ancianito que me dijo una vez hace poco, hermanito, me dijo así, ¿está viendo el partido? Me dijo, ay, señor mío, ¿qué está haciendo? Estaba almorzando a la hora del partido. Le voy a contar una historia de un ancianito, hermano, un ancianito humilde y con todo respeto, una persona que él se manifiesta, habla como verdaderamente es un hijo de Dios. Anda bien, viviendo feliz, hermano, llega a comer donde comemos nosotros. Es vendedor también, pero no le voy a decir de qué para no, puede ser
malinterpretado. Alguien dirá, habló de tal persona. Es un anciano ya jubilado que vive, no le gusta estar en su casa y se ponen a hacer en la calle cualquier cosa. Y me dice, nosotros como hijos de Dios, le voy a contar una historia. Fíjense que una persona me dejó de ir a la iglesia, me dijo, porque se metió, me dijo, a jugar fútbol. Y de allí me dijo, jugando fútbol, le pegaron una patada y se agarró con otro, me dijo. En verdad tiene razón. Y el pobre, desde entonces, ya no se congrega en la congregación. Amados, somos cartas leídas. Y bendito Dios por ello, porque la gente nos identifica quiénes somos. Y bendito Dios, si a usted lo conocen como el hermano, déle gloria a Dios. Déle gloria a Dios. No le conocen el nombre, pero le dicen hermano. ¿Por qué le dicen hermano? Porque dicen que hermano, quizás lo ven como hermano. Y la gloria es para Dios. Cuando yo estoy siendo reprendido, yo me siento mal. Para que no me suceda eso, ¿cómo debo entrar? Rectamente, como administrador de Dios, como administrador de la palabra, como predicador. No sé si estamos comprendiendo. Me pongo yo como ejemplo. Cada quien sabe que lo han reprendido también. Dice el 7, no lo hemos terminado. Como administrador de Dios, no soberbio, que no nos fluya, hermano, el orgullo. ¿Qué tal si yo, hermano, ay, hermano, ¿y a usted qué? Si Dios perdona todo. Y hasta excusas puedo tener, ¿verdad? Hermano, vea para allá, hombre, vea usted, ¿qué pecado tiene? No debo de ser eso. ¿Qué más? No, esto es lo que no debe de ser. No iracundo. No dado al vino quiere decir no pendenciero, o sea, no en todo pleito, ¿verdad? Hay pleito, ahí está el pastor. Hay una marcha, él la organiza y llevemos piedras, hermano, que nos oigan, que nos escuchen. Nos gusta el pleito. Yo le voy a decir 4 cosas bien dichas y si no lo voy a poner quieto, como dijo alguien, ¿verdad? Qué duro es escuchar eso, ¿verdad? No, sí, yo soy cristiano, pero el coro que ando aquí no. Nunca va a ser cristiano el coro, jamás. Nunca. Nunca. El que lo anda debe de saber para qué es el coro, para cortar leña. No para andarlo. Ya amenaza, ya. Fíjate que me salga solo. No pendenciero, no iracundo, no dado al vino, no codicioso de ganancias, deshonestas. En cualquier jugada, hermano, se baja lo hermano. No sé qué fundador de una organización, si no me equivoco, fueron los testigos de Jehová, había uno que vendía semillas milagrosas. Decía que si sembraba esas semillas, sus cultivos iban a ser multiplicados. Existe hasta el día de hoy. Usted quiere su milagro y pasa la ofrenda, y el que no ofrende no se lleva el milagro. Vaya ganancia deshonesta también. Tiene negocio y en vez de vender libras, vende 400 gramos. Ya le faltan 54. En tantas libras ya se robó vaya. Ganancias deshonestas. Ganancias deshonestas dan un mal testimonio. Esto es lo que no debe de ser. Ya dijo lo que debería de ser, ¿verdad? En el versículo 5 encontramos lo que debería de ser. La parte negativa de lo que no debe de ser el Hijo de Dios era no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestos. Lo contrario, ahora vuelve a los aspectos positivos que debe de ser un hijo de Dios. Sino hospedador, amante de lo bueno. Toda cosa buena y anda promulgando. Tiene que fomentar la misericordia. Tiene que fomentar lo que beneficia, lo que trae, hermano, cosas buenas, foméntelo. Lo que trae algo que vaya a ser de bendición, ahí sí, anótese. Allí lo dice, amante de lo bueno, en el 9, en el 8 estoy, ¿verdad? Sobrio, lo contrario de lo otro, ¿verdad? De dado al vino, justo. Santo, dueño de sí mismo, como ya le decía que tenía que tener dominio propio. Tenemos que ser así.
A eso somos llamados. Pero hermano, ¿cómo logro eso si yo, hermano, muramos a nosotros, a la vida heredada de nuestros padres? Quitémonos esas malas mañas. Es que mi papá, mi abuelo, mi tatarabuelo tenían un genio como el mío. Está usted trayendo la genealogía heredada por Adán y la está resaltando cuando esa debe de echarla a la basura. Hermano, qué pesado. Sí, sí. ¿O no? Es que yo tengo el genio de mi papá y mi papá era violento. Sí, pero su papá quizás ni creyente era. Justificamos nuestras malas actitudes, dando a entender que no podemos dominarlas nosotros, pero la nueva criatura no las tiene. La nueva criatura no viene viciada. La nueva criatura es todo lo contrario. La nueva criatura le están diciendo, sí, mire que si usted no sabe nada, si usted antes camina para adelante. ¿Cómo me dijo? ¿Cómo me dijo? ¿Qué me quiso decir? Ignorante. Ya va a ver. Cabalista, manifestando lo que es. Quedémonos callados, hermano. Quedémonos callados. La nueva criatura le dice, calla, porque así está dando buen testimonio. Dice el proverbio, aún cuando calla el necio contado entre los sabios. No dijo nada, tal vez no es sabio, pero haberse estado callado, opacó el pleito. Fue contado como sabio. Y la nueva criatura, ¿qué le dice? Cállate, no le digas nada, ya le va a pasar, ya. La nueva criatura, el Espíritu Santo, ¿a cuánto nos va a dar ruido? Quítate de aquí, mi amor, andate ya al cuarto, relájate, después venís y como que no ha pasado nada. Esa es la nueva criatura. Como ministros de Dios, así debemos de vivir. Y todos, no solamente el pastor. ¿Qué más dice el versículo 8? Dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también, esta es otra razón. ¿Cuál es la razón por la que debemos de retener la palabra? Por la que debemos de tener buen testimonio. Porque va a haber necesidad de que le digamos a otro cuál es el camino correcto, va a haber necesidad de corregirlo, va a haber necesidad de exhortarlo. ¿Y cómo lo voy a exhortar yo? Primero, ni conozco la sana doctrina. Segundo, hermano, doy un mal testimonio. A la hora de corregir a la persona, ¿qué cree que me va a decir? Digo, ¿quién sos? Y con toda la propiedad, ya nos quedamos callados. Es duro ver esas cosas, hermano. Escuché esta semana una persona que dice que iban a hablar con un familiar. Tenían un problema en la familia. Y dice que se reunieron toda la familia y a la hora de las horas alguien tomó la palabra y le dijo, vaya, mire, vamos a arreglar ciertas cosas. Y al que iban a corregir, ¿sabe qué? Dice que le dijo, vos me vas a corregir a mí. Si vos hiciste también lo mismo, se acabó la corrección. Hasta ahí llegó. Nadie tuvo valor de poderle decir sus cosas al Señor que iban a corregir, porque Él salió corregido por eso. Excusándose. Porque van a decir, si vos hiciste esto, aquello, ya no pudo hablar. Duro. Porque el versículo 9 dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza, aquí se refiere a la doctrina, y convencer a los que contradicen. Pero también el testimonio no ha incluido. ¿Qué tal si yo digo, hermano, yo le bendiga, hermano? Hay que ver el guarro, hermano. El guarro hace daño, hermano. ¿Quién me va a creer? Vino sobrio el pastor. Hay que ser sobrio, hermano. Yo deteniéndome así, ¿verdad? ¿Cómo que alcohólico anónimo? ¿Aquí? No compagina lo que yo estoy diciendo.
¿Cómo voy a poder corregir? Tengo autoridad. Así que usted y yo, como hijos de Dios, si nos manifestamos como hijos de Dios, si somos justos, si actuamos con la nueva vida, vivimos en ella, hermano, y cualquiera que nos vea a la hora de que usted le diga, hey, el Señor te ama, de verdad. Ora por mí. Bendito Dios, si alguna vez le dicen, algún día voy a ir a la iglesia y voy a servir como vos servís. Cuando le dicen así, están glorificando el nombre de Dios. Y qué contrario, ¿verdad? Qué contrariedad cuando le dicen, no hombre, para ser como vos, yo no voy a la iglesia. ¿Para qué voy a leer la Biblia? Me va a caer un rayo si antes te ha caído vos, hombres. Porque no estoy teniendo esa armonía que debe de existir entre lo que digo y lo que estoy haciendo. Esas son las razones por las que las cualidades que se requieren aquí son necesarias. Porque voy a tener que manifestarme como hijo de Dios para poder tener la autoridad, para poder conocer la verdad y poderla enseñar, tengo que vivirla. Tengo que retenerla. Y continúa, ¿verdad? Dice el versículo, porque hay aún muchos contumaces. Quiere decir, personas que se mantienen, hermano, en el error y allí están. Y lo defienden.